glucosa, te dan 75 gramos de glucosa y tienes que pasar ciertos umbrales, o también, de acuerdo a algunas sociedades científicas, también puede servir la hemoglobina glicada, que tiene la ventaja de que no tiene por qué ser en ayuno. Entonces, eso es lo que... Sí. Bueno. Entonces, la diabetes tipo 1, bueno, aquí, como digo, es una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Hay una etiología multifactorial, también significa que hay genes y ambiente, pero probablemente esta sea de las pocas enfermedades de las que multifactoriales que se conocen más de la genética del ambiente, porque el ambiente ha sido muy pervasivo, digamos. Conseguir cuál es el factor ambiental que desencadena la diabetes tipo 1 en personas susceptibles no ha sido fácil de encontrar. Estos estudios se han hecho fundamentalmente en países donde tienen alta frecuencia de diabetes tipo 1, que son los países nórdicos. Y lo que les decía, diagnóstico abrupto, identificable. Bueno. Ahora, algo interesante de la diabetes tipo 1 es que su tasa de incidencia es muy diferente en diferentes partes del mundo. Esto hubo un estudio inicial que se llamaba Diamond, que era diabetes mundial o algo así, que era muy estandarizado, era ver todos los casos nuevos de diabetes tipo 1 en una región geográfica entre personas menores de 15 años por 100.000 personas y por año. Entonces, era muy estandarizado, se hizo en muchas partes del mundo y se consiguió comparar los datos, y ahí se constató lo que ya se intuía, que era que cuando personas de Japón y de China en los congresos de diabetes tipo 1 apenas saben, porque apenas hay casos de diabetes tipo 1 en esos países, y sin embargo, bueno, los suecos lleno, porque hay mucha diabetes tipo 1, la frecuencia en algunos países puede multiplicar por 10 o por 20, en Europa hay un gradiente de sur a norte, en el sur hay, digamos en España, Italia hay una prevalencia media, 9, 10, 12 por 100.000, en Finlandia hay 33, 40 por 100.000. Y también hay un caso que es como, bueno, muy poco en poblaciones de Asia. Es que esto está un poco confuso, porque estos son números de personas diabéticas, ¿verdad? Es imposible compararlo. Ese numerito no sirve para nada. Ahora tendría que estar ahí la tasa de incidencia, ¿no? El número de diabéticos, me va a tener 10 millones que 100 millones, porque ya la cabeza no. Pero, en fin, pero es así, ¿no? Hay mucha diferencia de. Pero esto es incidencia, a ver. El que está mal es el número, pero el color está bien, es la cosa. El color es incidencia por 100.000. Es la cosa. El color está bien, hay sitios donde no hay datos, pero digamos, aquí hay muy baja incidencia, porque está verde clarito, y ahí en Finlandia hay un montón, y aquí lo que no sale, que debería salir, es que hay un caso que se ha estudiado muchísimo, que es la isla de Cerdeña, en Italia. La isla de Cerdeña, por alguna razón que no se sabe, ahí tienen tasas de incidencia como las de Finlandia. No se sabe si es que la gente tiene una predisposición genética especial, o que allí comen o beben o respiran algo que les hace tener mayor probabilidad. De hecho, allí he habido bastantes estudios de eso que llaman de migraciones, ¿no? Ver si las personas que son de allí, cuando migran a la Italia continental, adoptan el patrón de diabetes tipo 1 de donde venían o donde llegan, ¿no? Bueno. Pero es llamativo esto, hay una gran disparidad en la tasa de incidencia. Bueno, yo muchos años que estuve trabajando en Chile y allí no me metí en cosas biológicas, pero también participé activamente en todo este tema epidemiológico y vimos que efectivamente la tasa de incidencia iba en aumento, porque esa es otra cosa, la tasa de incidencia del diabetes está en aumento. Y ocurren cosas bastante raras, que a veces se han reportado brotes de diabetes tipo 1. Como lugares donde empieza a subir y luego baja. Bueno, puede ser alguna infección viral, algo. Seguramente algún elemento que tiene alguna similitud con un péptido de la célula beta, o un fragmento viral o algo de la dieta, que el sistema inmune, digamos, se equivoca. Como que ataca lo propio cuando quiere atacar lo ajeno. Esto que les ocurre, estas metitas en Polonia, hay una especie de brote de diabetes tipo 1. También tiene una estacionalidad. Esto, la gente que se dedica a la epidemiología le interesa mucho porque ocurren más casos en los meses de invierno, en los meses de verano, tampoco se sabe muy bien por qué, ¿no? O sea, me refiero al diagnóstico. Aparece. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba antes, la tasa de frecuencia de la enfermedad es 0,4%, dependiendo del país, que puede ser muy variable, pero esto es un país como España, una inflación media, pero hermanos del probando del 6 a 8%. Esto es una estadística en genética se usa mucho, que se llama lambda CIPS.
siblings, hermanos. O sea, los hermanos tienen 15 veces más riesgo que la población general, de desarrollar diabetes. Ese es el valor del lambda SIPS. Luego, los gemelos monocigóticos tienen una alta concordancia, pero no 100%. Los dicigóticos tienen menos, y esta comparación indica que debe haber factores genéticos involucrados. Esto lo vimos el otro día, desde el punto de vista de que la comparación de gemelos monodicigóticos es siempre lo mismo. Ambos pares de gemelos comparten el ambiente con el mismo grado de intensidad. Cualquier exceso de similitud en los monocigóticos, que son genéticamente idénticos, versus los dicigóticos, que son como los hermanos normales, indica que la genética está afectada. Esa es la idea debajo de los estudios de gemelos. Luego también algo interesante es que si tú tienes un hermano que es diabético tipo 1, ¿cuál es la probabilidad de que tú lo seas? Bueno, depende muchísimo de si eres HLA idéntico, HLA haploidéntico. Haploidéntico significa la mitad idéntico, haplo es la palabra griega mitad, es decir, tienes uno de tus haplotipos iguales a tu hermano pero otro no, o si eres HLA discordante. Si eres hermano de un diabético y resulta que al diabético los papás le pasaban los haplotipos de riesgo, como tenemos dos con cada papá, somos un rollo, ¿verdad? Le pasaban los dos y al otro hermanito le pasaban los dos que no eran de riesgo, bueno, pues el hermano tiene una probabilidad que es casi como la población general. No va a desarrollar diabetes tipo 1, casi imposible, un 1%. Sin embargo, si eres HLA idéntico, 15%. Esto es una tabla que salió en New England Journal of Medicine hace ya unos cuantos años y que está basada en estudios que algunos vamos a hablar. Bueno, estos son los estudios, la mayoría de estos estudios de gemelos están hechos en países nórdicos. Son muy organizados estos muchachos, tienen todos los datos súper bien y sobre todo hay muchísimos estudios con índice de masa corporal, pues son cosas fáciles de medir. En diabetes tipo 1 también, como hay mucho diabetes tipo 1, pues también tienen esta cosa. Entonces en los registros de gemelos pueden ver que los monocigóticos tienen mucho más riesgo que los dicigóticos. Y también a la derecha algo también muy interesante, que en los pares concurrentes de diabetes tipo 1 tampoco hay tantísimos, ¿no? Incluso en países como Finlandia, pero lo que se ha visto es que cuando uno se diagnostica al año, el otro se diagnostica al año y un mes. El que se diagnostica a los 15, el otro se diagnostica a los 14,9. Y así una correlación extraordinaria. O sea, realmente no solamente hay factores genéticos involucrados en que sea diabético o no, sino que en la área de diagnóstico. Porque eso también depende en parte del tipo de perfil HLA. Pero bueno, habla mucho del HLA, entonces ¿qué es el maldito HLA? Bueno, la HLA son estos genes que están en el complejo mayor de histocompatibilidad, que normalmente se llama HLA, están en el brazo corto del cromosoma 6 y son un montón de genes que tienen que ver con función inmune. Están los HLA clase 1, que están implicados más bien en reconocimiento, células nucleadas, trasplantes, todas las células se expresan clase 1, pero luego están los HLA clase 2 que no lo expresan todas las células, expresan solamente las células que se llaman presentadores de antígenos. Las células presentadoras de antígenos son los que expresan los HLA clase 2 y estos HLA clase 2 son los que tienen, concretamente este es DQA1, DQB1, DR1, son los que mayor riesgo tienen de entregar, o sea, mayor fuerza tienen para entregar probabilidad de que tú desarrolles diabetes tipo 1 en el futuro. Otra gracia de esta región del genoma es que es una región que prácticamente nunca ocurren recombinaciones. Digamos, no hay eventos de recombinación que destruyan estos haplotipos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La persona que tiene un alelo aquí en DQB1, pues uno puede predecir que tendrá en DQA1 y que tendrá en DRB1 porque casi siempre es la misma cosa. Uno puede predecir porque el hecho de que haya recombinaciones, o sea, recombinaciones no que sea un hotspot de recombinaciones, pero puede ser un sitio normal del genoma donde hay recombinaciones, bueno, pues de vez en cuando se rompe la cosa y pasar muchas generaciones al final ya esté reconocible la firma, ¿no? Pero aquí no, aquí la firma se mantiene. Estos pares de HLA también se conocen desde el punto de vista de su antigenicidad, ya se conocía desde hace bastante tiempo. De hecho, este es el profesor Nedum, que tuve la suerte de escucharlo allá por el año 2000, y fue el primero que ya envisionó que diabetes tipo 1 estaba asociado con antígenos HLA, que después han acabado de ser mucho más fácil de medir por el tema genético, ¿no? Okay. Entonces, estos HLA, como digo, son moléculas, son heterodímeros, que se llaman. Por ejemplo, el DQA4
con TQA1 con TQB1 forma un heterodímero que se llama alfa-beta, heterodímero porque son dos proteínas distintas. Son un dímero que son distintas entre sí y son las que presentan algún antígeno en las células T colaboradoras. Y se inician una respuesta inmunológica. Se piensa siempre que es la presentación de estos antígenos, que podría ser algo equivocado, se presenta un antígeno en la célula beta cuando debería de no presentarse, porque esto es algo llamativamente selectivo. Esto no ocurre con las células alfa, en otras células del páncreas endocrino, ni con ninguna otra célula, pero solamente con las células beta. Entonces, algo claramente tiene las células beta que deben parecerse algo a otra cosa que se come, que se bebe, que se respira o lo que fuera, que finalmente acaban siendo destruidas las células beta. Ahora HLA, lamentablemente no es tan facilito como los SNPs que les comenté el otro día, que tienes como el AA, el AG y el GG, ¿no? Bueno, pues así son todos, ¿no? Pero esto es un poquito más complicado porque ya llevan una historia esto de la inmunología y una base que se llama IMGT, que también cuelgan del UK Biobank, EBI es European Bioinformatics Institute, y bueno, pues básicamente son múltiples SNPs, están definiendo una especificidad que se llama HLA. Entonces hay muchos HLA ahora mismo, en el 2024, pues ahí está el número de alelos. En HLA, esto de que son HLA, contando todo seguramente, bueno, 28.000 alelos. No sé qué significa la columna negra, pero parece que son muchos alelos de HLA son los que están identificados porque es una región hipervariable, esta es la cosa, es hipervariable, mucha variabilidad genética. Entonces, bueno, los nombrecitos, por tanto, son un poquito elevados, o sea, no son como para recordar, ¿no? Pero creo yo, los alelos que que es 302 en DQB1 es factor de riesgo, high risk, el 201 también. Sin embargo, si tú tienes 602, 503 o pues eres alta protección. Y ahí puedes tener genotipos de susceptibilidad, como somos un genomatiploide, podemos tener una copia de riesgo del padre o de la madre y las dos de riesgo y mayor riesgo, o puede ser del mismo alelo de riesgo o heterocigoto o un alelo de riesgo de otro protector y te da una escala de riesgos, ¿no? Esos son los genotipos. Pero luego lo que se conoce bien son los que se llaman los haplotipos. Aparte de la combinación del genoma paterno y del materno, tú tienes la combinación de tu alelo con el que está al lado. Estos que están, en genética se dice desequilibrio de ligamiento. En tu propio cromosoma, físicamente, está una serie de variantes genéticas que están cercanas a la tuya, que como no es una región que no es de combinación, se mantiene firme. Entonces, seguramente habrán escuchado ustedes, si les suena de la parte de los celíacos, esto de los DQ8, DQ2, seguramente escuchan, esos son haplotipos DQ8, DQ2 que son típicos de celíacos, que son también en parte factores de riesgo de diabetes tipo 1, porque a diferencia de diabetes tipo 1, que no se sabe cuál es el antígeno que está provocando esta reacción cruzada inmunológica, en la enfermedad celíaca es muy parecido la cosa, pero aquí está la gliadina o las proteínas del trigo, ¿verdad? Que son las que están provocando esta respuesta esta sintomatología que también es tremendamente heterogénea en la gente que tiene enfermedad celíaca. Entonces, bueno, esto es un estudio que hace muchos años, 2001, yo ya tengo unos añitos. Entonces, esto lo hicimos en Chile, fue bastante trabajoso porque tuvimos que buscar todos los nuevos casos de diabetes tipo 1 que ocurrían en la ciudad de Santiago, que eran aproximadamente 70 al año. Todos los casos nuevos fuimos ahí a obtener la muestra para ver la genética y otras cosas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, encontramos lo que encontró mucha gente, pero esto fue un estudio, encontró mucha gente que efectivamente ha hecho un factor de riesgo muy poderoso. Esto hicimos una cosa un poquito novedosa desde el punto de vista de que utilizamos casos y como controles utilizamos a los padres. En lugar de tener un control normal, que es lo que se hace en todos los estudios, utilizamos los alelos que los papás no heredaban a sus hijos. Con eso hicimos una cosa que se llama un pseudocontrol y ahí hicimos este cálculo, que básicamente es una sofisticación metodológica para decir. Entonces, el riesgo de este 302 es 718, mayor riesgo de 3, pero esto es multiplicativo, es decir, tener dos alelos te da un riesgo de 7 por 7, 49. O sea, si tienes un genotipo 302, homocigoto, tienes como 50 veces más riesgo de tener diabetes tipo 1 que no. ¿Y esto es dependiendo de la población
es algo... Las frecuencias dependen de la población. Pero de ya el riesgo está asociado al... Sí, está asociado porque ocurre en todos los países, pero lo que pasa es que probablemente no sea igual en todos los países, pero en todos los países es muy alto. Es un riesgo relativo, o odds ratios son riesgos relativos muy altos. O sea, más de 40, más de 50, es una probabilidad alta. Aquí veremos ahora la utilidad de todo esto, ¿no? Aquí están los haplotipos, hay haplotipos de riesgo, claro. Los de Q8, de Q2, que son combinaciones, esa es otra forma de juguetear un poco con los datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en hermanos de personas que tienen los haplotipos de riesgo? Este que se llama de Q8, que encima tienes el DR3 que está al lado, que también es de riesgo, que son como puntos, estos que tienen mucho riesgo. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Bueno, pues en estas personas tienen lo que dice aquí un extreme genetic risk of death, ¿no? Estas personas, al cabo de 12 años, van a tener un 90% de probabilidad de desarrollar seropositividad para autoanticuerpos. La presencia de autoanticuerpos es algo que precede la diabetes tipo 1. Antes de tener diabetes tipo 1, se detectan autoanticuerpos en plasma, que son marcadores que indican que ya hay una reacción inmune que no está siendo muy correcta, ¿no? Si eres hermano de diabético tipo 1, lo normal es que eso acabe siendo una diabetes tipo 1. Ahora, hay gente que es de la calle que tiene anticuerpos y que no pasa nada, le desaparecen y ya. Bueno, el tema es que aquí la probabilidad es muy alta y si pensamos, y esto independientemente de que compartas los dos haplotipos de susceptibilidad o no lo compartas, simplemente estas personas tienen mucho riesgo. Sin embargo, estos, perdón, los que comparten 0 o 1 tienen este riesgo, eso, tienen esto que tiene un 20% y los que tienen 2 tienen un 90%. Y esto de acá, pues algo parecido, un poquito menos rico porque esto es ser diabético ya. Pero bueno, esto por 15 años, vamos, si por los 20 años vamos todos los diabéticos. Lo que vimos aquí son el 60%. O sea, la probabilidad es alta. Entonces, bueno, se está viendo cuál es esta posibilidad de hacer esta predicción de diabetes tipo 1 sobre la base de familias de riesgo, ¿no? Que tienen una historia familiar de diabetes tipo 1, que además tienen alelos HLA clase 2 de riesgo, que además tienen alelos HLA clase 1 de riesgo, porque también están viendo que estos influyen un poquito, que dependiendo de cuál sea tu perfil de secreción, porque hay gente que piensa que los diabetes tipo 1 no tienen nada de insulina, pero no es así. Algunos tienen un poquito, esto que se llama la secreción residual de insulina, que se mide por el péptido C. Entonces, eso puede hacer una gran diferencia desde el punto de vista de las complicaciones que tienes en el futuro. Aunque tengas un poquito, de hecho, los diabéticos pasan un periodo que se llama luna de miel, no sé si te lo conocen. Es muy triste porque la gente se hace como la ilusión de que no, que esto es una pesadilla, ¿no? Esto no es verdad, ¿no? Pero no, sí, es verdad porque vuelve y ya acaban siendo diabéticos tipo 1, pero hay personas que retienen un poquito esa posibilidad y eso hace que están bastante mal. Entonces, bueno, se les puede medir y también se hayan autoanticuerpos. Entonces, bueno, pues con todo eso se intenta hacer la predicción, ¿no? Es decir, los ingredientes de la predicción. Bueno, entonces vamos a ver qué sale de la predicción. Bueno, hay estudios de la asociación de genoma completo con diabetes tipo 1, igual que les he mostrado con diabetes tipo 2, pero aquí hay vamos a ver, un factor que es dominante, pero con mucho, que es HLA, que lleva hasta menos log 10 P de 300, cuando creo que la escala para el ser en la estudiante no se llegaría a 5 o 100, o cuando ya... A ver... Estos p-values igual dependen demasiado de lentes también, ¿no? Pero a ver, esto lo vemos aquí. Claro, está en 50, este está en 300. Pero bueno, este valor de menos log del p-value depende mucho del lente. Estos estudios de diabetes tipo 2, como son cientos de miles de personas, en diabetes tipo 1 no son tan masivos. Pero igual son grandes también, ¿no? Gracias. Ahí. Listo. Bueno, entonces, eso tenemos. Hay otros factores de riesgo que están implicados, variantes genéticas, pero no son tan poderosas como la HLA. La HLA da cuenta de la gran mayoría de
de la agrupación de diabetes tipo 1 en familias y es el factor genético dominante, digamos. Vale, entonces vamos a ver. Nuevamente, volvemos a las curvas ROC. ¿Se acuerdan? Estas las conocen ustedes, ¿no? Qué bueno. ¿Y esto lo enseña bien en el máster o ya te alguien que le gusta las curvas ROC, ¿no? Bueno, pues está súper bien porque esta curva ROC es uno de los elementos que acaba apareciendo en todos los papers donde hay predicción de algo o clasificación de algo. Entonces, las curvas ROC, si están por encima de 0,50, se sabe que sirven para algo. Si no están significativamente por encima de 0,50, no sirven para nada. Ese es el resumen de los resúmenes, ¿no? Entonces, estas se ve bastante bien, ¿eh? 0,92, 0,89, esto se ve como que podría ser importante, ¿no? La predicción parece buena, pero igual tampoco tiene tanta gracia, porque estos son los, bueno, aquí separan bien a los diabéticos tipo 1 de los controles, a los diabéticos tipo 1 de los diabéticos tipo 2. Ahora, ¿qué pasa? Si tú estás en el percentil 90 de puntaje poligénico, eso quiere decir que tienes una carga genómica altísima, ¿verdad? Bueno, pues acabas teniendo una alta sensibilidad, una relativamente alta sensibilidad que está en una alta especificidad, pero tu riesgo acaba siendo de 2,4%, que tampoco se ve tan digamos, como para decir, voy a ser diabético tipo 1, o sea, la probabilidad no se me baja. Si estás en el percentil 99, ya es que tienes el riesgo máximo genómico, combinando sensibilidad y especificidad, acabas teniendo un valor predictivo positivo de 22,8, que es alto, especialmente si lo comparas con el valor de inicio, que es un 0,3% en la población. Es muy alto, se multiplica por 20, o sea, por 10, y por 10, por 100 incluso, ¿no? Sí, de 0,3 a 30 sería 100, ¿no? Entonces un poquito más de 180, algo así. Entonces, pero a pesar de eso tampoco es un gran riesgo. ¿Y esto por qué? Porque el valor, la prevalencia, el riesgo inicial de la enfermedad es bajo. Un valor bajo de riesgo, aunque te lo multipliquen por 50 o por 100, acaban siendo una probabilidad baja. Es decir, tú puedes tener 0,01% de diabetes tipo 1, te lo multiplican por 100 y acabas teniendo 0,1, que igual sigue siendo un número bajo. Entonces, bueno, en la práctica, ni siquiera en un país como donde se desarrolló esto, que fue un país nórdico, tiene un valor que pueda llevarse a la población general. A las familias sí, pero ahí tienes otro problema, que es el tema de estos biomarcadores que se llaman accionables. ¿Ustedes conocen esta palabrita? Un marcador accionable significa que es un marcador que tú, gracias a que conoces ese biomarcador, tienes alguna acción que puedes hacer con esa persona para que no tenga enfermedad. Pero en este caso, uno le puede decir que hay terapias que retrasan, que todo lo demás, pero la verdad es que ninguna, todos acaban haciéndose diabetes tipo 1. A pesar de que ahora hay terapias inmunológicas que la están pensando porque están investigando un montón, pero no se ha conseguido una terapia que sea capaz de anular el riesgo de una familia. A la biología parece que no se le dobla la mano fácil, ¿no? Entonces no hay esta accionalidad. Entonces, claro, ¿para qué quieres saber si vas a tener algún riesgo si no hay nada que te puedan ofrecer para aliviar eso? Entonces, mejor no saberlo, ¿no? Entonces, básicamente, eso tiene que ver con el tema de ser marcadores accionables o no. Entonces, aquí también eso juega en contra, a no ser que se encuentre alguna terapia que para ello. Entonces, si es accionable, sí, por supuesto, va a tener mucho, ¿sabes? ¿Quién va a tener más riesgo y quién no? Algo parecido, bueno, nosotros, o sea, modestamente, en el año 2003, la verdad es que hicimos algo muy parecido. Lo publicamos en European Journal Epidemiology, con variantes genéticas allí en Chile, tomando las variantes genéticas que podemos medir nosotros en el laboratorio, que eran unas poquitas, pero bueno, que esas poquitas son muy poderosas, así que obtuvimos unos datos bastante buenos. Ahí lo dejo. Y luego también está este tema de que el HLA está asociado, HLA-R está asociado en estas cohortes enormes que hay ahora del Imperio de Banco, como miden todo con todo, y pueden asociar todo con todo, pues ven que el HLA está asociado con muchas enfermedades. Algunas son autoinmunes y otras, o sea, yo diría que todas son autoinmunes. Pero bueno, también mira esto con estatura, porque también tiene que ver con el tema étnico, entonces, bueno, diferentes de estatura, entre población, puede psoriasis, pero ahí el desorden bipolar. No sé cuál será la conexión, ¿no? Pero, bueno, el caso es que HLA clase 2 parece que podría estar involucrado en muchas. Desorden bipolar, cáncer. Sobre todo. Y Bueno,
Esto es como para pensar aquí, ¿no? Porque, bueno, nosotros también hicimos un estudio en Chile también hace ya bastantes años sobre los HLA en celíacos, ¿no? Y bueno, pues vimos que los HLA celíacos eran muy parecidos a los de tipo 1 y las asociaciones eran similares. Pero lo mismo, lo que sí que sirve un poco para la clínica es para, o sea, una persona que tenga un algún tipo de desprotección para celíaco, pues, es muy posible que no sea celíaco, ¿no? O sea, casi seguro. Pero saber si una persona va a ser celíaca porque tiene uno de riesgo, eso puede servir para descartar, ¿no? Y el diabetes tipo 1 pues para predecir, porque esto es algo que ocurre en un momento dado, no es algo que sea como más insidioso, como ocurre con... Bueno, y luego están los factores ambientales, con esta que termino vamos a alcanzar un poquito, los factores ambientales que están implicados en la diabetes tipo 1. Esto es un ANSET 2016, bueno, seguramente habrá alguna actualización nueva, pero bueno, creo que no ha cambiado tanto la cosa desde el punto de vista de que se ha estudiado mucho los eventos de introducción de comida. Hubo un tiempo en que le dieron fortísimo con este tema de la leche de vaca, ¿no? Que era alguna proteína de la leche de vaca que era la que generaba esta antigenicidad, y que bueno, empezaron a ver los diferentes genotipos de la caseína en la leche de vaca, que bueno, eso era, pero bueno, pero estas cosas tienen un boom, pero si no acaba siendo verdad, pues pasan 10, 20 años ya la misma cosa, no, esto no puede ser. O sea, ya esa fiebre parece que ha pasado. Pero sí, la introducción de yogur, la introducción de elementos de la dieta, crecimiento rápido. Hay los que están marcados en amarillo, parece, perdón, en azul, claro, son los que parece que tienen una evidencia un poco mayor, ¿no? Y entre ellas, la de la exposición a agentes virales parece que en algunos casos puede ser demostrada. Alguna infección viral, que es la que se encarga de esto, ¿no? Pero digamos también, y los estudios de interacción entre genética y dieta, que es lo que vimos otro día para el estudio, también hay unos cuantos, pero que no han sido tampoco muy reveladores. Luego está el tema de, perdón, claro, diabetes tipo 1, como en todas estas enfermedades, también se está haciendo la subclasificación de diabéticos tipo 1, pero aquí el nombrecito que se ha inventado es el de endotipos. Ese es el nombrecito que le han puesto, endotipos. No son clases, son endotipos. Y los endotipos pues tienen, los más evidentes es la edad de diagnóstico, la edad actual, el perfil HLA, el sexo, y luego pues todo lo que quiera meterle ahí, ¿no? También pensando que muchos diabetes tipo 1 también pueden tener resistencia a la insulina, también es una cosa que esté asociada a la resistencia a la insulina, pero no está prohibido que una persona que tenga diabetes tipo 1 también pueda tener obesidad y tener resistencia a la insulina, aunque no sea propio de la enfermedad. Entonces, bueno, pues hay personas que todo esto también con los efectos metabólicos de la insulina, porque todo esto sobrevive porque tienen administración de insulina recombinante humana. Esto es lo que les hace vivir. Disponible desde los años 20 del siglo pasado, en su primera versión. Así que bueno, pues esta es una recapitulación de la diabetes tipo 1, de la genética. Esto es lo que les tenía que contar. Y me gustaría hablar después de diabetes monogénica, que nos tomamos un ratito de descanso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que les haya llamado la atención? Okay. Entonces yo creo que ya estamos, vamos como media horita de descanso o así. O 20 minutos. Pero nos dan 60, sí. Sí, entonces hagamos las 6:30, entonces 6:30, ¿vale? Sí. Si venimos de trabajar todos. No, si no me imagino, ya me imagino. Sí, sí. Un tema terapéutico. O sea, ¿qué nomás tiene que venir en el trabajo? Lo que tienen que contar es, mira, yo aquí les pongo dos: triglicéridos plasmáticos, coronary artery disease, que hay bastante, o alguna enfermedad que sea cardiovascular. Como enfermedad cardiovascular, los eventos de enfermedad cardiovascular que siempre son compuestos, no es que sea una sola cosa, siempre son como que eventos cardiovasculares, muerte por enfermedad cardiovascular, yo que sé cuántos. Y luego, a ver, son 3, necesitamos 2 más, 2 ratios más. ¿Alguien se dedica a ¿tú te dedicas a la nutrición? No, tú te dedicas enfermera. ¿Alguna idea
Yo me dedico a salud mental. O sea, soy Bueno. especialista en salud mental. Entonces aquí en depresión tiene que haber algo, ¿no? Sí. Pues, O desorden bipolar, algo así más. sí, es un poco diferente. Algo que a ti te interese también. Algo que a ti te interese un poquito más. No sé. No sé. Bueno, algo mental tú lo tienes que sacar. Con alguien, sí. Y vamos a hacer unos másteres de lo del hígado. Ah, hígado graso. Sí, no, como que no, venga, si esto. O podemos hacer grupos de 3 y así no hacemos más que 2 trabajitos. Claro, Pues sí. también. Tenemos todo. ¿Somos 9? Somos 8. ¿Pero cuántos son? Sí. Somos 8, ¿no? Somos 7. 7. 3, 5, aquí hay 6. Falta una cosa. 2. Falta Evelyn y falta Irene. Ah, claro, está bueno. Ah, pues un grupo de 3, otro de 3. ¿Qué para los grupos? Ay, no. Y hay que meter a Jun, que también viene a esta clase que está hoy. Y uno viene a biología. ¿Enfermedad celíaca le interesa a alguien? ¿Enfermedad celíaca puede ser parecido a esto? ¿Enfermedad celíaca? Somos, sí, para hacer 3 Tres. 4. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Bueno, pues Está si bien. son 3 grupos, Sí, está bien. esos 3 temas. Vale, porque. Yo hígado Sí, graso. sí, ¿Qué alguien- queréis vosotras? Hígado graso. ¿Vosotros hígado graso? Sí. Bueno, a mí me da igual. Pues triglicéridos. Triglicéridos. Eso está muy interesante. Vamos a Yo mirar creo que un no, poco. yo lo hago, que lo hago sola, que les vean, Vale. sí, que si no me complico. Sí, sí, Pero entonces tienes que elegir un tema. Pero, Sí, no, yo pensaba en hacerlo de... Pues hígado graso. A mí me gustan los trastornos neurológicos. Entonces, sé que la neuralgia de no tiene un componente dedicado a la búsqueda. Entonces, hacer los objetos. Y aquí con el lenguaje Y si no hay nada, pensar en otro. ¿Qué hemos dicho? Pero me siguen siendo los neurológicos en general. Así que... Bueno, entonces, Ya. yo lo que Si espero, no tiene, pues me invento sobre las esclerosis múltiple. por ejemplo, es así. Yo sí. ¿Y usted es un hígado? No, como 8 o así. ¿Y qué nomás tiene que incluir en sí? No, pues digamos una revisión del tema. Yo creo que puede ser un PowerPoint con la revisión del tema. Y pueden utilizar una herramienta de IA por ahí. Para que les salga fácil. Pero tiene que ir un paper también. Un paper bueno. Un paper, una revisión reciente. Esa es la cosa, una revisión reciente, por favor. Aparte del PowerPoint, que ya asumo que se va a hacer por alguna magia negra IA, tiene que haber. Y si no van a utilizar IA, pues me lo dicen. Que para mí se les da más valor, por supuesto. ¿Qué no se usaría para hacer un PowerPoint? Entonces, nada. Si vais a usar IA, me lo decís, pero en fin, se va a notar inmediatamente. Que venga con IA, se va a. Pero bueno, No, les digo para hacer PowerPoint. O cosas así. pero sí que me importa que sea una revisión reciente. Sí. Una revisión reciente. Se me ha dedicado brazo ese. Vean Muscle D y vean que hay reciente de genómica de Muscle D. Y yo que así, o sea, con música así se nos hace como imágenes así. Y yo voy a generar una tarea que tenga día de entrega. ¿Qué día les parece? O sea, yo lo más tarde posible por ustedes, pero normal que no pueden tampoco superar los tiempos que tenga la asignatura. Esto solo lo subes Tampoco porque hay una que es dejar como mucho tiempo, ¿no? No, Porque al no, final, no. ¿cuánto tiempo queréis que dejen, chicos? Tiempo. ¿Qué os parece? O sea, yo lo puedo poner cuando queráis, porque en realidad me da lo mismo. Yo lo que quiero es que esté entre los plazos para que no sea muy incómodo para ustedes. ¿Una semana? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que si estamos al lunes, pues lo dejo para el lunes. Para la revisión la cogemos de derecha. Lo terminé de contar. Pero elegir bien la revisión. Después Me nos mandé la llevamos revisión. en el campo y ya todavía trabajó con Benito Simplicidad. Creo que era una Se valorará si alguien quiere poner una grabación, así, mira, cogí esto, por lo que sea, pues también. La presentación se movía a comida y era más. Si no, pues tampoco.
Es increíble. Y ya digo, si quieren lo pueden hacer ahora. Esto que tengo que acabar a las 6:30. Pero yo creo que esas revisiones litográficas, Sí, pero con varios artículos, no con uno. o sea, como que las dicen. En una revisión sale con varios. Mm, Dices, no, pero pero para mí, No. nunca. O sea, como por ejemplo, qué sé yo, estás trabajando, digamos, en un paper y la subes ahí y luego sigues como que estructurando para ir escribiendo. Bueno, de hecho sí, pero hay que con cosas así. Sí, más o menos. Por ejemplo, yo sí lo utilizo mucho cuando hicimos análisis. Como vamos a trabajar de teoría fundamental de este paper, yo sí utilicé mucho ya porque yo me perdí mucho, yo no tenía, o sea, no. Pero hay un teorema, está que como más. Es que yo leía, pero no me iba a un punto, o cuando lo quería llegar a planear, me dio mucho. Y yo no tenía relación con esos tipos de lectura, que son para mí más tesoros. No le captar. No sé si pero si lo sabes utilizar bien. ¿Me quieres un poco? Y un otro día para hacer el trabajo que tenemos que traer se le pone un Entonces, pues, tenemos que dar de acuerdo y lo que hacer el trabajo entre 2 y 3, dos equipos de 2 o 3 personas sobre esos 3 temas, una buena revisión de ahora, una PowerPoint que lo pueden hacer de la manera que quieran, pero que esté bonito, digamos. Tenemos que presentar. No. Eso lo enviarlo. Solamente PowerPoint, no quieres. Mira, se valora. ¿Perdón? Tipo Word. No. Mientras me envían el paper de lo que se han pasado, Sí. el PowerPoint, y si agradezco si viene alguna grabación de más o menos por qué hicieron esto y qué se basaba en todo. ¿Me escuchan, chicos? Si te apetece, lo puedes ahí marcar. Sí, chicas, que eso es. El PowerPoint de 10 diapositivas, 1 o 2 revisiones actuales o lo más actuales posible, y se agradece si colocan una grabación de más o menos por qué hicieron esto, qué es lo que encontraron, qué fue interesante. Una grabación de que puede ser de 4 o 5 minutos. ¿Sí? ¿Te parece? Yo voy a poner de plazo hasta el miércoles que viene, o sea, este miércoles no, el subsiguiente. ¿Te parece bien? Este miércoles no, que viene. Esos son los 3 temas. Eso es. Grabación. Pero ya están reducidos algunos. A ti te quedan nada más que el coronary artery disease, creo que pues está súper bien. Hay muchísimo coronary artery disease. New England Journal of Medicine. Hay un New England Journal of Medicine hace poco que hace este tema del estilo de vida sumado a los puntajes poligénicos. Está publicada en New England Journal of Medicine 2024 2025, está muy bien. Y además al día hay un montón. Entonces, todo en relación a la genómica de estas enfermedades. Bueno, entonces vamos a continuar entonces para... Y bueno, pueden quedarse haciéndolo aquí y lo terminan aquí hoy y si no en su casa. Y así ya cumplimos el valor. Vale, entonces vamos a ver. Así como con el diabetes tipo 2 son enfermedades multifactoriales y todo esto de la genómica como biológico, bueno, la diabetes monogénica es una cosa un poco distinta porque son, aquí la biología manda y la genómica manda, la genética manda. Entonces, son lo que se llama enfermedades monogénicas, de las cuales está habiendo un gran avance en la identificación de estas enfermedades, las causas genéticas de estas enfermedades, porque existe la posibilidad de hacer secuenciación de genoma completo, ¿no? Yo les comenté, creo que está ya por el curso del otro día, está la secuenciación Sanger, que es lo primero que existió, una cosa muy ingeniosa. Después están estos Genotyping Arrays, que son los que hemos visto para los estudios de asociación de genoma completo, y ahora están las máquinas de Next Generation Sequencing, que dependiendo con qué hables, pues pueden ser ya second, third. Alguna de estas, por cierto, la tienen ahí en el ensayo en la UNA, tienen la ultimísima maquinota de esta empresa que se llama Illumina. Esta es la empresa dominante de Illumina, es la empresa que fabrica todas estas
máquinas de secuenciación que están ahí en California. Estos son los que han desarrollado toda esta tecnología que ha acabado siendo la vencedora, por así decirlo, porque había como varias tecnologías antes que estaban como compitiendo, pero que al final todo acabó siendo Illumina. Illumina hace todo, todas las máquinas, todos los kits, y son, digamos, para que ustedes hagan una idea, ¿no? Yo veo que la genómica es como mucho más manejable desde el punto de vista de procesibilidad que otras ómicas, ¿no? Porque igual para la metabolómica hace falta alguien que sepa del equipito, de la columna, del HPLC, pero aquí la verdad es que son echar esto, lo metes y ahí sale a ver si son terabytes de información. Y además esto se une a que el DNA también es una molécula súper estable. Básicamente lo puedes hacer de lo que quieras, que va a seguir siendo estable, no como las muestras de plasma, que se descongelaron, que esto, lo otro. O sea, es una tecnología con alta procesibilidad, y una cosa buena que tiene también es que, claro, cuando uno quiere predecir algo, que muchos estudios son así, estoy pensando en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, es mejor basarse sobre algo que no cambie que no algo que esté cambiando continuamente, ¿no? Pero me refiero, si tú estás viendo la dieta, bueno, la dieta hoy, pero mañana, pasado, otro día, es caótico, ¿no? Por eso es tan difícil manejar este tema de la dieta, ¿no? Pero la genética, por lo menos, la gracia que tiene es que estas variantes, que son variantes de línea germinal, son variantes que tú las heredas de tus papás y tú las transmites a los hijos con sus correspondientes recombinaciones, pero no varían. Hay otras variantes genéticas que sí varían, las variantes somáticas, que son las que ocurren en los cánceres. Variantes genéticas, bueno, pues que pueden aparecer en un tumor y esa variante genética puede tomar el control del tumor, etc. Pero esas son las que nos transmiten. Aquí estamos hablando todo de variantes genéticas de la línea germinal. Entonces, bueno, por supuesto, la Next Generation Sequencing tiene multitud de aplicaciones, no es que sea solo la genómica del DNA, está la epigenómica, porque todas estas marcas epigenéticas de metilación hacen dar una serie de transformaciones interesantes. Se puede también saber el grado de metilación del DNA, se puede saber también la proporción y cantidad de bacterias que hay en un cultivo, o lo que es lo mismo, también en el microbioma bueno, esto lo he explicado a mí. Aquí hacen la genómica, porque antes era con cultivos también las células, ¿no? Ahora meten este 16S, ¿no? Sí. Bueno, eso es la parte, digamos, que es como hipervariable, pero que tiene flanqueada por sitios que son más o menos estables, y eso sería como una primera, pero bueno, también puede secuenciar todo lo que hay y se acabó, ¿no? También transcriptómica, también, es decir, transcritos que hay en cada tejido, por eso es que ahora si uno entra en un sitio que se llama proteinatlas.com, sí, ahí uno sabe que se expresa en cada tejido humano, porque ya han hecho cosas. Entonces, la genómica tiene múltiples aplicaciones que no son solamente secuencias de DNA para las mutaciones, mucho más. Aquí yo no voy a hablar de esto. Entonces, bueno, voy a hablarles ahora de las enfermedades monogénicas de diabetes, porque claro, hemos hablado de las multifactoriales, pero las monogénicas son algo mucho más determinado. Estas monogénicas yo les pongo algún ejemplo de cada una de ellas para que más o menos conozcan algunas que han ido apareciendo. Diabetes, la hiperglicemia ocurre por bien un defecto de secreción de insulina o un defecto de manejo de la insulina, de una manera muy resumida, y entonces la gran mayoría de las enfermedades que tienen diabetes monogénica se deben a defectos en la secreción de insulina. Pero también vamos a ver un ejemplo particular de resistencia a la insulina extrema. Ustedes han escuchado hablar seguramente de esta resistencia a la insulina. Básicamente, la resistencia a cualquier hormona significa que la insulina no hace lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer en relación a la glucosa es reducir la glicemia plasmática, pues porque la insulina permite que la glucosa entre. Entonces, si no hace eso, pues hay resistencia a la insulina. Hay mucha insulina, pero no hace lo que tiene que hacer. Así como muy resumido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diabetes neonatales, que es un grupo importante, otros que son diabetes neonatales, otros que se llaman Maturity Onset Diabetes of the Young, que son los MODY, que son los que aparecen un poquito en la edad un poquito más adulta, pero jóvenes todavía. Están las mutaciones en el DNA mitocondrial, vamos a poner un ejemplo de ello, y luego las que están asociadas a resistencia a insulina, que las más clásicas son las del receptor de insulina, y yo les voy a mostrar una que es un poco distinta relacionada con el tejido adiposo. Bueno, lo primero, este es un esquema que aparece en Leninger, en un libro de química, de la secreción de insulina, ¿no? La glucosa, la insulina, o sea, la célula beta del páncreas tiene alguna manera de registrar qué glucosa anda circulando, ¿no? Entonces, la manera de registrarla es que la glucosa entra por un transportador,
que es un transportador independiente de insulina, se llama NUT1, NUT3, y entra en la célula beta, y la célula beta es una célula súper especializada, es decir, tiene que secretar, no mucho, tiene que secretar la cantidad apropiada de insulina de acuerdo a ese estímulo. Entonces, y la ruta es bien simple, es la que todo el mundo conoce del colegio. Entras a la glicólisis, llegas ahí, haces los pasos de la glicólisis que todos conocemos, llegas a piruvato, te metes en la mitocondria, ahí hay una respiración, y este ATP que se produce es el que cierra estos canales de calcio dependientes de potasio, y esto genera una depolarización que ocasiona que el calcio entre en la célula, y entonces ahí se secreta eso. Eso sería el esquema básico, que puede tener múltiples complicaciones que no se les van a tener la suerte de que no se les voy a comentar, pero digamos, hay muchas acciones de hormonas, señales neurológicas. Esto está bajo el control también del sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema nervioso parasimpático. Esta acetilcolina es un promotor de la secreción de insulina previamente estimulada por glucosa, por ejemplo, y luego también hay multitud de compuestos, metabolitos y hormonas que podrían estar afectando la secreción de insulina. Y entre las hormonas, las que son ahora más famosas son estas que se llaman GIP, GLP-1, que creo que otro día hablamos, ¿verdad? Las incretinas, que son estas para bajar de peso, ¿no? Porque una de ellas, o sea, las dos, pero una especialmente, basado en la GLP-1, promueve una mayor secreción de insulina por este efecto incretina que creo que les comenté, ¿no? Que la glucosa que uno toma cuando se la toma en un vaso secreta muchísima más insulina que si te la inyectas. O sea, algo pasa en el intestino que amplifica muchísimo la secreción de insulina, y esto es el efecto de estas incretinas, que así se llaman, GIP, GLP-1. GLP-1 es Glucagon Like Peptide 1 y GIP es Glucose Insulinotropic Peptide. Peptide. Entonces, bueno, pues ahora, pero también al mismo tiempo la célula beta es una célula súper especializada. Y como digo yo, pues si piensas esos eritrocitos, los eritrocitos no tienen ni núcleo, no les hacen cargar oxígeno, CO2 y cargar y tal, no sirven más que para eso, ¿no? Entonces tienen la energía justa para hacer eso. Con la célula beta ocurre algo parecido, es algo más sofisticada, pero realmente la célula beta tiene deshabilitadas muchas rutas metabólicas, porque lo único que tiene que hacer es lo que le mostré antes, hacer el ATP y ahí producir la insulina, y todo lo demás mejor que no se distraigan, ¿no? Están deshabilitadas rutas. Estos son digamos, represión genética, que puede ser de tipo metilación del DNA, o puede ser una regulación transcripcional, de muchos tipos. Entonces, bueno, pues una de las cosas que está deshabilitada, por ejemplo, es este transportador de piruvato lactato, ¿no? El lactato, piruvato, esto es con la parte final de la glicólisis, cuando uno hace ejercicio y mucho lactato dando vueltas, ¿no? Porque el músculo lo genera. Y resulta que ese transportador está deshabilitado, no se expresa en la célula beta, no se expresa porque si entrara lactato o piruvato, entraría en el ejercicio, entraría a producir más glucosa, porque entraría en la ruta glicolítica y ahí empezaría a producir el ATP, y no, el ATP hay que producirlo cuando esté la glucosa, no cuando esté el lactato. Bueno, pero hay personas, por ejemplo, esto es como un ejemplo, hay personas que tienen una mutación en este receptor de lactato piruvato, que tienen una mutación dominante de ganancia de función, una ganancia indeseable de función, que significa que el receptor se expresa cuando no debiera expresarse. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Que estas personas que tienen esta enfermedad o condición que se llama Physical Exercise Induced Hyperinsulinemic Hypoglycemia, significa que cuando hacen ejercicio tienen una respuesta exagerada de hiperinsulinemia, porque la célula empieza a producir insulina porque hay mucho lactato circulante que entra en la célula cuando no debiera entrar, y se produce mayor cantidad de insulina. Entonces, bueno, esto sería, esto es un rasgo que en realidad lo que es esta persona es que no haga mucho deporte. Pero bueno, ya es un poquito como medicina de precisión, ¿verdad? A todo el mundo se dice que hace deporte, no, pero tú no hagas deporte. Mejor no hagas deporte, ¿no? O no hagas tanto deporte, o controla el lactato, algo tienes que hacer, porque si no puedes tener un episodio de hipoglicemia derivado de una hiperinsulinemia exagerada, porque te has puesto a hacer deporte y el lactato ha entrado donde no tenía que entrar. Entonces, pues, el lactato es la rabdomiólisis 1. Bueno, puede ser, pero el lactato se produce, es el metabolito final de la glicólisis. Sí, pero quiero decir, lo que acabas de decir es la rabdomiólisis 1. O sea, puede ser que ocurra con el lactato, pero no tiene por qué. Pero el lactato es un dato cuando tú
es un producto que se genera por el músculo de ejercicio. No tenemos por qué ser con daño del músculo. No tiene por qué ser. Entonces, bueno, pero esto lo estoy comentando es entre ultra raro, ¿eh? O sea, hay 10 personas en todo el mundo que tienen este diagnóstico porque tienen se ha visto la mutación genética y tal, pero claramente, o sea, no es una cosa que sea. Pero yo creo que al final la medicina de precisión va a acabar siendo algo de esto, o sea, como que no es que sea que vaya a ser descubrir algo que a la mayoría de la gente no creo que esto va a ser, esto es lo tuyo, y al final cada uno va a tener su perfil personal, pero de este estilo, porque bueno, entonces, bueno, pues esta es la publicación, creo que la última publicación es el año 2007, este gen, bueno, lo que se acaba de contar. Se expresa cuando no debe expresarse, esto se llama, en biología se llama una expresión ectópica, significa que eso es inapropiado, no debería expresarse y se expresa, ¿no? Y esto también lo que ocurre en estos insulinomas, no sé si ustedes conocen estos tumores que hay, insulinomas que se ponen a secretar insulina un poco cuando quieren, ¿no? Y parece que también las personas tienen hipoglicemia, ¿no? Como planificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que estas personas que tienen insulinomas también expresan este receptor inapropiadamente. Bueno, entonces, ¿qué te digo yo? Aquí hay enfermedades genéticas que son muy nítidas, ¿no? Las más nítidas son las mutaciones que ocurren en este canal que se llama canal de potasio dependiente de ATP. ¿Y está acá? Bueno, pues estos son tú puedes tenerlo abierto o cerrado. Si lo tienes cerrado, permite la secreción de insulina, porque lo cerrado y si lo mantienes abierto, no hay secreción de insulina. De tal manera que este canal, dependiendo de si la mutación es de ganancia o de pérdida de función, puede generar hiperinsulinemia congénita o puede generar, con lo cual tener una glicemia baja, o si lo tienes de ganancia de función, puede generar diabetes neonatal, gran cantidad de glucosa. Entonces, este está regulado farmacológicamente, que es un canal de sulfonilureas, y este canal que se llama KIR6, que se llama canal rectificador de potasio. Bueno, estas son mutaciones típicas que ocurren en diabetes monogénicas, gran cantidad o sea, poca insulina y mucha glicemia exagerada, o hiperinsulinemias, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la mutación. Esto es una lista de cuando salió, bueno, esto es 2021. Estas listas de diabetes monogénicas se están expandiendo mucho porque están encontrando mutaciones, porque les conté el otro día que la mayoría de las mutaciones, la verdad es que se están encontrando en las regiones exónicas, en los exones de genes que tienen que ver con factores de transcripción de la insulina, o secreción de la insulina, o acción de la insulina, o lo que fuera. Entonces, bueno, yo voy a hablarles, les he hablado de este ABCC8, que es el receptor de sulfonilureas, este KCNJ11, que es el de potasio. Les voy a hablar de este NeuroG3, que es uno que presentamos en un congreso hace poco y lo queremos publicar. Este NeuroG3 está relacionado con un gen que se llama neurogenina 3, que es un factor crítico en la diferenciación de células del páncreas endocrino y las células enteroendocrinas. ¿Qué significa esto? Que si hay una mutación en este gen, la persona no va a tener células del páncreas endocrino, lo cual significa que no tiene células beta que producen insulina, no tiene células alfa que producen glucagón, y tampoco tiene células enteroendocrinas. ¿Ustedes conocen las células enteroendocrinas? Son las que producen hormonas en el intestino, GIP, GLP-1 y otras, ¿no? Entonces, bueno, a estas personas les pasan muchas cosas. Tampoco producen, por ejemplo, todo lo que hay aquí, ¿no? No tienen péptido I, no tienen GLP, no tienen somatostatina, no tienen GIP, no tienen serotonina. Bueno, la serotonina es otra cosa que se secreta por unas células intestinales que se llaman enterocromafines, que producen cantidades enormes de serotonina. Bueno, estas personas no tienen, o sea, serotonina cero, no tienen nada en las plaquetas. Está triste. Podría ser. Está súper triste. No, lo que pasa es que la serotonina es muy simpática porque la serotonina tiene dos compartimentos completamente distintos. No puede cruzar la barrera hematoencefálica, y además tiene unas rutas que, aunque sean parecidas, bueno, igual desde el punto de vista de los pasos, tienen unos genes diferentes. Entonces, la serotonina que está en circulación nunca llega a la cabeza. Tiene que ser el triptófano el que entre, y ahí se produce serotonina, y ahí hay mucha abundante literatura de los psiquiatras con este tema. Es el precursor de la El triptófano. Entonces, bueno, ¿Existe o no?
Esto no está triste, porque la verdad que la serotonina no está triste. O sea, porque no está triste por la serotonina, puede estar triste por otra cosa. Bueno, sí, esto es algo interesante de ver porque en ninguna parte está publicada esta cosa. Entonces, bueno, pues estas personas lo que tienen es, consecuentemente, lo que tienen es diabetes neonatal, porque no tienen células beta del páncreas, no tienen células alfa del páncreas y tampoco tienen hormonas endocrinas, lo cual significa GLP-1, GIP, GLP-2 y otras hormonas. Y bueno, y estas personas tienen diabetes neonatal y una diarrea congénita, nada absorbido. Pero afortunadamente, biológicamente, perfecto. No, es que esas vienen por otra vía. Esas vienen por otra vía. La diarrea debe venir probablemente, lo voy a contar ahora, por falta de GLP-2, que es un factor trófico del intestino, pero estos son células enteroendocrinas, no son las células estas que vienen del páncreas, son del páncreas exocrino. Eso son otra cosa. Esa funciona bien. Esa está bien. Pero ahora, como esto se presta también el sistema nervioso central, pues 90 personas, ¿no? Tenemos una carrera perfecta. Lo que pasa es que tiene que hacer esta nutrición parenteral. Prácticamente el 50% o más de las calorías que toma al día tienen que ir por vía de nutrición parenteral, pero bueno, ya se ha acostumbrado. Bueno, esto es una mutación, dos mutaciones que generalmente estas mutaciones están raras cuando son en homocigosidad, lo más probable es que sean por familia consanguínea, ¿verdad? Pero aquí se dio la mala suerte de que cada uno de los papás lleva una mutación que no les pasaba nada, porque si tú tienes una mutación de pérdida de función la compensas con la otra, entonces no pasa absolutamente nada, pero bueno, pues dio la maldita mala suerte de que la hija en este caso cargó con las dos mutaciones, entonces todo esto le pasó. A los papás están bien, simplemente cargan con una mutación, pero al ser de pérdida de función se compensa con la copia. Nomás lo veis, por ejemplo, en el otro caso, en el caso que vimos del ejercicio, eso no, porque eso es una ganancia de función. Una ganancia de función ya significa que una copia mala ya te puede fastidiar, porque ya está ganando una función indeseable, y entonces esa función indeseable, claro, si la tienes en dos copias, peor, pero como que la tienes en una, ya te fastidia. Eso en general es la diferencia entre algo dominante y algo recesivo. Recesivo es pérdida de función casi siempre, dominante es ganancia de función indeseable. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? A ver, bueno, neuro-G3, factor de transcripción críticamente implicado en la diferenciación. Esto fue un paciente en Chile de unos cuantos años atrás, pero ahora estamos haciendo otro estudio, que tiene estas mutaciones de neuro-G3, tiene en el intestino, las biopsias intestinales, se vio que había esta deficiencia de cromogranina A, que es un marcador de las células enteropromafinas que les comenté antes. No tiene GIP, GLP-1, eso se lo medimos, no tiene serotonina en plaquetas, también se lo medimos, no tiene insulina, ni glucagón, ni polipéptido pancreático, eso también se lo medimos. ¿Cómo se mide eso? Con ELISAs. Estos son... ¿Qué? ELISA es un inmunoensayo. Básicamente hay ELISAs comerciales para todo esto. Hay ahora ELISAs múltiples también, que son anticuerpos que se pegan a la proteína y luego se pega otro anticuerpo y emite una señal y hay más o menos. Eran famosos con el COVID, ¿no? Seguro. Era con el diagnóstico de ELISA o de... Claro, el otro era el COVID fundamentalmente de la PCR. Eso, PCR o ELISA. Pues ELISA es... La replicación. Pues ELISA es como medir la proteína, entonces eso es la manera de medirlo. Ahora mostrar unos grafiquitos. Y lo que no medimos lamentablemente, que al final era lo más interesante yo creo, es el GLP-2, porque esta persona seguramente, claro, el tema de la diabetes lo tiene súper bien manejado desde el punto de vista de que con insulina se le maneja. Esta persona no tiene glucagón, pero ahí uno se da cuenta de lo que es la importancia relativa de las cosas con glucagón. Sin glucagón se puede vivir, pero sin insulina no. Entonces la insulina se la administra con un esquema que los clínicos vieron eso, ¿no? Y luego nutrición parenteral para manejar la diarrea malabsortiva, que lleva muchos problemas, ¿no? En la vida diaria. Esto es lo que se hizo, esto fue un estudio que quisieron publicar porque estas personas son muy especiales, estos son casos rarísimos. Entonces este fue el caso índice, los dos papás y los controles, uno de los cuales soy yo. Entonces básicamente no tenían nada de péptido C, no tenían nada o muy poco de polipéptido pancreático, no tenían nada de GLP-1, no tenían nada de GIP, que es otro péptido pancreático, no tenían nada de serotonina, pero eso se midió solamente una vez, y esto fue después de una comida. Porque ella lo único que come es estos Ensure, que se llaman en Chile, que son Abbott,
¿cómo se llaman? Suplementos No, nutricionales. es, Hablando de los bueno, estos que son Pero sí, proteicos. Ah, el insulina. no, Sí, es sí, que toma algo, toma un poquito por boca, porque no tiene el 100% de sus calorías. Entonces, lo único que come prácticamente es esta cosita de... Es fresulín. Es como el cesolina, hay marcas que Sí, el Ensure es como el O sea, que tiene un porcentaje de 25 gramos de almidón, tiene, y, bueno, Estamos malos. eso, y ahí eso es lo que se toma y con eso más o menos lo tolera, entonces toma eso, ¿no? Entonces tomando eso, bueno, pues ahí se ve a los 0, 30, 60, 90, 120, pues que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, y ahí vimos que efectivamente no tenía ninguno de estos péptidos, ¿no? Se constató, porque se sospechaba, pero aquí se constató que no tenía ninguno de estos péptidos, ¿no? Entonces, bueno, y uno de los que faltan es este GLP2, que este GLP2 no es tan famoso como su primo GLP1, que es el que está en los Ozempic y todo lo demás, pero también tiene su gracia, porque el GLP2 es un factor trófico del intestino. Hay una compañía que genera un análogo de GLP2, la compañía se llama Takeda, pero este análogo de GLP2, o sea, tú no lo puedes conseguir ni con todo el oro del mundo, ¿no? Simplemente tiene que ser que entres en un estudio de investigación. Y aunque hemos intentado que esta persona entre en un ensayo con este GLP2, pues no lo ve tan claro que esto sea la solución para ella, ¿no? Entonces, de momento, pues sigue con su nutrición parenteral y no hay tratamiento de GLP2, pero podría ser un análogo de GLP2, porque una de las hipótesis es que como le falta GLP2, no tiene el factor trófico que le puede permitir tener células enteroendócrinas. Esto es muy raro, ¿no? No, es rarísimo, esto es rarísimo. Entonces, bueno, otra de las cosas que también tiene es que tiene déficit de esta hormona es la conocida FGF19, factor de fibroso 19. Esto es una hormona que está implicada en la síntesis de ácidos biliares. Es una respuesta del ileón para inhibir la secreción de ácidos biliares, y hay marcadores de secreción de ácidos biliares, que el más famoso es uno que se llama C4. C4 es un metabolito que se llama colesterona, no sé qué. Bueno, medimos estas cosas y resulta que el paciente tiene un montón de C4. O sea, esta persona lo más probable es que tenga su ruta de síntesis de ácidos biliares hiperactiva. Y lo más probable también es que esta persona tenga una diarrea que se conoce diarrea por exceso de ácidos biliares. Entonces, la solución que posiblemente vaya a funcionar para esta persona es darle una cosa que se llama los secuestrantes de ácidos biliares, las colesteraminas. Colesteraminas que agarren los ácidos biliares y que, porque hay una, de hecho este C4 y este FGF19 se hace, digamos, son diagnósticos para diarrea por exceso de ácidos biliares. Entonces esta persona a lo mejor tiene exceso de ácidos biliares, bueno, y ojalá eso le pueda llevar a un buen puerto estas colesteraminas, que son fármacos que ya casi no se usan de pleno, porque inicialmente se usaban para el colesterol. Cuando hay diarrea por lenalidomida, se usa la colestiramina para ese tipo de diarrea porque hay ácido. Pero antiguamente, más atrás, creo que se utilizaba antes de que existiera la ezetimibe y todas estas cosas, para el colesterol también. Sí, también. Tengo entendido. Pero bueno, esto hace mucho, ¿no? Es un fármaco que se usa poquito, pero podría ser. ¿Sí se usa eso? ¿Sí? Nosotros tenemos, vamos a Bueno, claro, puede ser gastroenterólogo. en digestivo, soy enfermera. Pero Sí, sí, pero en digestivo ya usamos la colesterol para hacer los ácidos biliares. Bueno, no sé si lo explica. es una resina que atrapa. Bueno, que el ácido se usa para los metales, ¿no? Pero bueno, quizás sea que la atrapa. No escucho eso. Colesterol. Bueno. Entonces, bueno, pues ese es un tipo especial de diabetes que, bueno, que puede tener su terapia precisa. Podría, ojalá que sea el GLP2 o que sea la colestiramina. Luego, por ejemplo, algo que también publicamos tiempo atrás, aunque esto es más conocido, son mutaciones en el DNA mitocondrial. Esto es interesante, yo el primer día les hablé del DNA mitocondrial, es el otro genoma humano que tenemos, pequeñito, pero que es muy poderoso, y que tiene, digamos, esto lo publicamos en Chile, pero es un, digamos, el DNA mitocondrial tiene unas cualidades un poquito frikis, por así decirlo, ¿no? No es como el DNA genómico, que tiene la curva paterna y la materna y se acabó. No, aquí tienes muchas copias del DNA mitocondrial, o pocas, puede haber mitocondrias con más o menos copias, y cuando hay mutaciones en el DNA mitocondrial no necesariamente están todas las copias del DNA mitocondrial, puede estar en el 1% de las copias o
o el 90% de las copias. Esa cualidad se llama heteroplasmia. Entonces, bueno, pues estas personas que tienen esta mutación 3243, que es muy famosa porque es de las más estudiadas en diabetes, esta enfermedad se llama diabetes y sordera. Estas enfermedades son sordas y diabéticas. Porque en el DNA mitocondrial se producen los complejos para la cadena de transportar electrones, no todos, de los 80 complejos que hay en la cadena de transportar electrones, o sea, hay 5 complejos, pero hay 80 proteínas, son 16 las que producen el DNA mitocondrial. Entonces, bueno, pues afecta la cadena de transportar electrones, afecta la energía y los órganos más que acaban siendo más atacados son estos, de la célula beta y el oído. Pero curiosamente también, este 3243 puede generar enfermedades completamente distintas en otras personas. Hay otra enfermedad que se llama MELAS, que es una cosa que tiene que ver con una sintomatología neurológica, que bueno, que está producida por la misma mutación, simplemente como que las mutaciones se acumularon en un tejido distinto. Es una cosa como bastante friki que tiene el DNA mitocondrial, que puede generar enfermedades distintas en distintas personas y que esas mutaciones se pueden acumular en distintos lugares. Entonces, y pueden tener distintos efectos. En este caso era diabetes y sordera de herencia materna. Maternally inherited diabetes and diabetes. Bueno, esto es lo que les acabo de encontrar. Y aquí, bueno, por eso le hicimos un trabajito muy simple. ¿Sí? Nada más que la intensidad de esta banda está relacionada con la cantidad de copias mutadas que hay en cada uno de los tejidos. En las células blancas de la sangre hay muy poco, apenas hay copias mutadas. En la saliva hay un poquito más, en el músculo hay mucho y en la raíz de pelo muy poquito. Estos fueron distintos tejidos de los que eran accesibles, digamos. Se hizo una PCR de tiempo real, que la han hecho ustedes, por cierto, PCR de tiempo real. Pero aquí, ¿no lo van a hacer aquí en la asignatura esta? ¿En otros años la hacían? Sí, los haré más adelante. Sí, bueno, pues la PCR de tiempo real es para cuantificar. Entonces, en este caso es para cuantificar. Sí, con el tema 2, cuando nos toca con Raquel. Eso es, sí. Claro, esta PCR. Eso es. Sí. Entonces, estas PCR de tiempo real es para ver pues, el COVID, lo que decías tú. Si tienen muchas o pocas copias de COVID, pero también si sirven para tener muchas o pocas copias de mutadas. Porque el DNA mitocondrial puede estar desde muy poquita a muchísimas. Algunas que no son heteroplásmicas, son permanentes, pero muchas son heteroplásmicas. Estas personas sí que tienen un daño muscular bastante importante. Esta rhabdomiolisis que tú mencionabas, esta persona tenía eso, pero pues básicamente tiene una intolerancia al ejercicio que no se puede mover, ¿no? Porque enseguida se fatigado y todo lo demás, ¿no? Porque, digamos, su DNA mitocondrial, o sea, no es que tenga el DNA mitocondrial mutado, pues si estuviera mutado estaría muerta. Es simplemente que tiene una proporción del DNA mitocondrial que está mutada. Entonces, dependiendo de la mutación, pues es tu... Por ejemplo, ahí vemos que en leucocitos el número de copias mutadas es un 6%, en saliva un 14%, en músculo un 62% de las copias mutadas. Y en raíz de pelo un 3%. Vale, pues eso es lo que... Y aquí interesante esto, que ¿ustedes han visto alguna secuenciación Sanger? ¿Conocen este grafiquito aquí a la derecha? ¿No? Esto es una secuenciación, esto es una cosa súper inteligente. O sea, es como fragmentos, cada uno una diferencia de un nucleótido, pero que tienen distintos fluoróforos y salen por distintos colores. No tienen valor cuantitativo de la altura del pic, si es más alta o más baja, pero cuando es tan evidente como aquí, en leucocitos la A es mayoritaria, pero sin embargo en músculo la G es la mayoritaria. Esto nadie lo hace, porque esto nadie lo usa cuantitativamente, ¿no? Pero es que aquí era tan evidente. Aquí, esta cosa de aquí podría haber pasado por una basurita de la secuenciación que a veces ocurre, pero no. Esto corresponde a este 6% de leucocitos, porque viene en la sangre, y esto corresponde, pues eso, al 68% o 62%. ¿Sí? Entonces realmente tiene un mutación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la medicina de precisión? Bueno, pues que estas personas, como tienen una diabetes que se llama insidiosa, que es como que la diabetes va de poquito en poquito, parece una diabetes tipo 2, así como empieza a temar. Bueno, el tema es que se da metformina, y la metformina, una de las acciones que tiene, aunque está en discusión cuál es la acción principal, es de inhibidor de uno de los complejos de la cadena transportadora de electrones, que a esta persona no le vendría bien eso. Entonces, estas personas no deben tomar ese fármaco, no deben tomar eso. Eso está aquí en estas publicaciones que está reportado. Entonces, bueno, pues saber esto tiene una consecuencia. Ahora, no es una diabetes que sea muy agresiva ni nada por el estilo, no, de hecho es una diabetes tirada normalita, pero bueno, pero es su diabetes, es su diabetes.
Es un diagnóstico de medicina de precisión. Bueno, luego están estas tipo MODI, que hay, estas son más conocidas. MODI tipo LADA, ¿no? LADA son estos que se llaman Latent Autoimmune Diabetes of the Adult, que son de personas mayores. Estas MODI son de personas más o menos jóvenes. O sea, jóvenes, gente joven. Bueno, pero la verdad es que también, ahora que están secuenciando tanto, están pensando también en encontrar gente vieja, en gente joven, también en niños, en todo. Porque bueno, porque estos tienen un grado de expresividad variable, es la palabrita que se usa, expresividad variable. Entonces, bueno, pues hubiera un MODI que se llama metabólica, que significa el primer gen de la glucosa, que en la célula beta se llama glucoquinasa, que es la que fosforila la glucosa, que en la célula beta se llama glucoquinasa, en otras células se llama simplemente, ¿cómo se llama? Bueno, el gen que fosforila la glucosa. O sea, este es un nombre específico de la célula beta del páncreas. Bueno, el tema es que ese es el MODI metabólico que se llama. Que si está afectada la glicólisis al principio, bueno, pues no registra bien la cantidad de glucosa que hay exterior y entonces no entra en la cadena transportada de electrones, pero no se produce la ATP que debe producirse, por tanto la secreción es inapropiada, tiene un umbral de secreción que no es el apropiado. Tiene un umbral de secreción mal, tardío. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, hay muchos tipos de MODI, unos son más severos que otros. Aquí están. Ahora, pero algo simpático es que parece ser que dependiendo del tipo MODI, uno puede tener una terapia u otra. Y concretamente, en los que tienen de la glucoquinasa, lo que está actualmente recomendado es que no tengan ninguna terapia, simplemente que hagan dieta. Entonces, bueno, pues eso es un aporte, ¿verdad? No hay que estar buscando terapias raras ni gastándose dinero, simplemente no hagas nada. Come bien, sigue las guías, esa es la terapia recomendada para los que tienen MODI, porque tampoco es, lo que digo, no es una diabetes que sea así como. No, de hecho, casi siempre es una diabetes, una hiperglicemia en ayunas, un poquito elevada. Entonces, bueno, pues eso también es lo que es medicina de precisión, ¿no? Tú tienes tu tratamiento y tienes un tratamiento especial para tu diabetes, que en este caso es nada. ¿Y cómo la diagnosticas? O sea, tiene un patrón especial de glicemia, pero el diagnóstico final es la mutación genética. O sea, porque quiero decir yo, los pacientes crónicos que me venían que tenían una glucosa alta en ayunas pronto, pues podían ser MODI o podían usar lo que sea. Pensaba, habrá de más aquí. Y ya está, no pensaba, es la diabetes MODI. Es una posibilidad. Bueno, es que lo que hay que pensar también es que. Porque normalmente la gente mayor que cenan embutido, porque se piensan que es ligero, entonces. Bueno, vamos a ver, lo que yo quiero decir con esto es que estas personas que tienen diabetes raras y obesidad rara, que puede hablar, o sea, no habitan en los papers, ¿sabes? O sea, estoy seguro que están en las consultas de todo el mundo, no es que estén todos en UK, ¿no? Simplemente allí se busca más, ¿sabes? O sea, aquí seguro que existen, lo que pasa es que si no los buscas, pues lógicamente no los encuentras, pero si los buscas, los encuentras, ¿no? Porque no son dedicados a eso y al final encuentras, ¿sabes? Porque, bueno, todo es cuestión de buscar, claro, si te pones a buscar cosas raras, pues tienes que acostumbrarte a la cámara y el tiempo no vas a encontrar, pero de vez en cuando encuentras, es como encontrar algo especial. Entonces, así como las obesidades monogénicas, en las dislipidemias monogénicas es como mucho más severo, ¿no? Pero uno puede encontrar, si lo busca, si lo busca, pues lógicamente te quedas con esto, ¿no? Y a lo mejor es verdad lo que tú dices, ¿no? ¿Quién sabe? Yo pensaba, pues, saben. Ahora, pero estudios que se han hecho por ahí creo que vienen a significar, no sé si el 1% de los bebés, claro, las conocidas no son muchos, claro. O sea, lo más probable es que no lo sea, ¿sabes? Pero algunos serán. Bueno, luego, ya para terminar, vamos a ver esta resistencia a la insulina extrema, que lo más conocido es estos escala de mutaciones que tienen que ver en el receptor de insulina, que se llaman el síndrome de Rabson-Mendenhall o el síndrome de Donoghue, que son realmente terroríficos. Especialmente el síndrome de Donoghue, ¿no? Son muy baja, muy mortalidad altísima, una enfermedad muy triste realmente, ¿no? Y mortalidad rápida, ¿no? Chicos que tienen estas mutaciones. Pero hay otras que son las que les voy a mostrar, que es la lipodistrofia congénita. ¿Recuerdan? Yo les hablaba de la lipodistrofia. Bueno, lipodistrofias congénitas hay varios tipos. ¿Está dentro de este tipo de resistencia a la insulina
Sí, esta acaba siendo resistencia a la insulina por lo que les voy a contar ahora. O sea, la otra está clara, pues si tienes algo malo en el receptor de insulina, pues lógico que vas a tener resistencia a la insulina porque el receptor no funciona. Pero en esta es una cosa más indirecta. Estas tienen extrema resistencia a la insulina, pero lo que he comentado. Estas primeras son delgadas como palos. O sea, tienen la mínima grasa con la que se puede vivir. La que nosotros vimos es una que se llama de tipo 1, que tiene una mutación en este gen que se llama AGPAT2, que es uno que funciona en la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. No es que no tenga triglicéridos, hay como 11 AGPATs. Que la que se llama AGPAT2 funciona en el tejido adiposo de la grasa subcutánea, por tanto estas personas no tienen grasa subcutánea. Son personas que tienen una apariencia muy musculosa, pero no es que sean tan musculosas, es que no tienen nada de grasa, tienen no sé, como 10%, 12% de grasa corporal que se acumula en algunas partes, pero bueno, pero todo es así como muy fibroso, por así decirlo. Ojalá lo Bueno, el tema es que bueno, hay varios tipos, pero esta funciona en esta síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Todas estas personas tienen delgadez extrema por la ausencia de tejido adiposo subcutáneo, muy delgadas. El tema de que cualquier grasa que tenga en la dieta, inmediatamente la tienen que utilizar como sustrato energético, no la pueden almacenar. Así que esta grasa acaba también, aparte que la usan continuamente, se acaba acumulándose ectópicamente. Se dice ectópicamente es como inapropiadamente en otras partes, en el corazón, en otros tejidos. Y empieza a haber una lipotoxicidad que se llama. Estas personas tienen extrema resistencia a la insulina, tienen un ROM altísimo, hipertrigliceridemia de más de 1500 o más de 2000, diabetes temprana, y tienen algo que es lo que en este caso fue el más definitivo, es que tienen baja concentración de leptina. ¿Ustedes han escuchado de la leptina? Bueno, sí, tiene nombre, sí. Ahí, no sé si han escuchado ustedes estas mutaciones que son famosísimas, de los que tienen mutaciones en el gen de leptina. ¿Han escuchado hablar de eso? La mayoría viven ahí en Florida, en un centro de investigación que no deben ser más de 20. Pero tienen estas mutaciones en el gen de la leptina que les hace tener voracidad extrema, o sea, comen sin parar, y obesidad y otras manifestaciones. Y esto, la gracia que tiene es que son idénticos al ratón deficiente de leptina, es la misma cosa, ¿no? Y lo mejor de todo para estas personas es que cuando tú le das la leptina exógena, la leptina recombinante humana, igual que la insulina recombinante humana, estas personas dejan de comer. ¿Qué? Dejan de comer. Y hay un montón de fotos por ahí antes, después, o sea, antes así, después, normal, impresionante. La empresa farmacéutica tenía muchas esperanzas en esto. Esto fue como en el año 94. ¿no? O sea, vamos a ver, el ratón deficiente en leptina se conocía desde los años 70. Pero el descubrir que era la leptina se descubrió en el año 94 en ratones, y ahí hicieron los ensayos en humanos y la cosa era espectacular. Claro, la empresa farmacéutica pensaba que esto era fantástico, pero claro, lo malo es que la leptina sirve, sí, pero solamente para los 20 personas que tienen que les falta. Si no, tú por mucha leptina que te metan y por mucho que te guste comer, nunca te va a quitar. Porque hay algo que se llama resistencia a la leptina, bueno, que básicamente se interpreta como que si no tienes nada de leptina es muy malo, pero a poco que tengas un poquito de leptina ya, esta persona no tiene nada, entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas tienen deficiencia de leptina, pero no porque tengan nada en el gen de la leptina, es porque simplemente no tienen tejido adiposo, que es el que produce la leptina. Entonces, ¿qué pasa? Son delgadas como palos, no tienen nada de leptina y están todo mal. Y esto les genera algo terrible porque claro, saben que comer les hace mal, porque les provoca todos los problemas que tienen ahí, pero es que no pueden dejar de comer. No pueden dejar de comer porque les falta la leptina y se comportan como si fueran deficientes genéticos de leptina. Entonces, bueno, esta es la ruta. Esto lleva un montón de complicaciones de hígado graso. Curiosamente, las mismas complicaciones que tienen las personas con obesidad, pero estos son extremadamente delgados. Y esto lo publicamos también hace unos cuantos años, de dos hermanas que tenían la misma mutación, tenían dos mutaciones. Bueno, hicimos algunos ensayos con esas mutaciones y todo lo demás. Y estas tienen triglicéridos. Bueno, una estaba peor que la otra, por así decirlo, pero esta tenía más de 1600 miligramos de cilindro, tenía leptina prácticamente cero y tenía adiponectina, que es otra adipoquina, también la tenía indetectable. También tenía receptor soluble de leptina muy alterado. Bueno, el tema es que, bueno, pues estas personas lo que se ha visto es que
además de las personas con deficiencia de leptina, a estas personas si les administran leptina la cosa les cambia radical. Estas personas dejan de tener hambre, se desnormaliza todo. Y con esta persona sí que se consiguió, porque la leptina es otra cosa que no consigue ni con todo el mundo. Tienes que ir a Amylin, que es la empresa, y con un protocolo y con protocolos compasivos te pueden dar la leptina recombinante humana. Y esta persona que vivía en Chile, pues cada 4 o 5 meses iba con una maletita a Estados Unidos, volvía con sus dosis de leptina y tenía para unos cuantos meses. Entonces, bueno, se inyectaba la leptina y bueno, el cambio fue radical. Y solo hay en Estados Unidos. Bueno, es la empresa que la produce es Amylin. Lo que pasa es que esta patente costó mucho dinero porque había mucha esperanza con la leptina. Lo que pasa es que al final no sirve para nada porque solamente sirve para los que tienen deficiencia genética de leptina, que son 20, y para estos que es una frecuencia de 1 en 10 millones. Ya, vale. O sea, poquísimas, o sea, no es rentable, la leptina ni sirve. Entonces, con la leptina, bueno, lo que esta persona dice es que para ello lo más importante de todo, aparte que se le normalizó todos los triglicéridos, que es lo que pasa, esto se explica en New Journal Medicine. Las personas que se les da leptina recombinante humana les normaliza todo, pero para esta persona lo que decía es que dejó de estar dominada por el hambre. Porque su vida está todo el día pensando que quería comer, que quería comer y que le hacía mal. Entonces, bueno, esto fue un cambio importantísimo para esta persona. Importantísimo. Y ahora, bueno, aquí también en España hay un grupo de personas que están trabajando con lipodistrofia, y luego, claro, está la cosa de que el tratamiento de las personas, porque merecen un tratamiento por mucho que sea una enfermedad rara y todo lo demás, y luego también las pistas que da sobre cuáles son las funcionalidades del tejido adiposo. Estas personas no tienen nada de tejido adiposo y sin embargo tienen las mismas complicaciones que tienen las personas con obesidad extrema. Entonces, bueno, esto lo publicamos hace unos años también con Víctor, que fue el médico que trabajaba con esta persona también. Bueno, curiosamente esta persona nos contactó porque publicamos una revisión. Entonces llamó a la facultad y le dije esta revisión que la leptina parece que cura este. Vino y ahí consiguió la leptina. O sea, realmente impresionante cómo una revisión escrita en una revista local, al final alguien le sirvió. Entonces, bueno, vimos que esto era la conducta de alimentación antes y después de dar la leptina. La leptina recombinante humana, que es una leptina que se hace con bacterias, igual que la insulina recombinante humana. Entonces, después de un año, esto es algo así como un gráfico de multidimensionalidad de la conducta. Esto es enjoyment of food, hunger, restricción, food responsiveness, o slowness in eating, satiety responsiveness. O sea, son 8 dimensiones de la conducta alimentaria que básicamente si tienes esta parte de arriba muy grande, estás todo el día comiendo. Y si tienes esta parte de arriba muy grande, te reprimes. Esta persona era todo hacia arriba. O sea, estaba dispuesta a comer en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y cuando se le dio la leptina recombinante humana, bueno, pues acabó teniendo un perfil que era similar al de cualquier persona de su edad. Así que claramente se le quitó. Entonces, fantástico. Para esta persona sirvió. O sea, esta persona tuvo su medicina de crisis. Es una cosa. Hace poco publicamos una que también tenía lipodistrofia parcial, pero que esta persona tenía una mutación en este gen que se llama lamin, pero no era igual. Tenía triglicéridos altísimos, pero esta persona tenía un poquito de leptina y con esa leptina le bastaba. Porque en lugar de tener una pérdida de grasa completa, tenía por zonas, era como por zonas. Esta que se llama lipodistrofia parcial. Estaba definida también por una mutación genética, pero no era completa. Entonces, eso significa que había regiones de tejido adiposo que secretaban leptina, entonces, bueno, ya cuando tenía un poquito de leptina ya no tenía ningún metabólico. Entonces, claro, eso le ayudaba, porque tenía hambre todo el día y tenía una alteración metabólica, pues lógicamente te hacía ganar peso. Así que, bueno, pues. A ver esto. Yo creo que, mira, son 3 diapos más. No, pero estos son, digamos, proyecciones, ¿no? Bueno, esto se ha avanzado mucho por el tema de que la secuenciación masiva permite identificar cuáles son los entornos. A veces ocurre que sean estos milagros de que puede ser algo que puede ser susceptible de poder ser tratado, ¿no? Y generalmente esta secuenciación se hace o bien utilizando paneles de genes candidatos o bien secuenciación de exoma completo. Entonces, claro, eso hace falta un bioinformático que vea toda esa cosa.
y se hace generalmente con una estrategia. Bueno, yo creo que cada vez está siendo menos importante esto, porque antes era, como era caro, había que decir, no, mira, vamos a secuenciar al papá y a la mamá y a ti. Pero ahora mejor ya, lo mejor es secuenciar al afectado, un hermano no afectado y a los dos papás. Y ahí ver que efectivamente la cosa que tenga la tenga él, esta persona nada más, y luego que no esté, por supuesto, en la población general, ¿no? Porque si está en la población general no puede ser tan malo. Tiene que ser algo raro. Ahora también puede ser raro y no hacer nada, ¿no? No es que porque sea raro una mutación rara ya inmediatamente significa que va a ser algo terrible, ¿no? O puede ser algo raro e irrelevante. Hay que hacer un estudio funcional para eso. Eso lleva mucho tiempo. Eso se hace in vitro para ver si efectivamente la mutación es tan mala como parece. Así que nada, esto es una recapitulación, yo se lo voy a enviar en Eulalia. Así que bueno, pues eso es todo lo que tenía que contarles. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Si no, bueno, pues les reitero el tema del trabajito. Les voy a poner una tarea, mañana voy a ponerme a eso, voy a enviar las clases y les pongo esta tarea para este miércoles, no, el que viene. Y ahí por grupos de 2, 3, como ustedes quieran, pero me hacen ese trabajito que se ve en PowerPoint, 8 o 10 diapositivas, 1 o 2 revisiones y, si es posible, una grabación, un poquito que se nota que hay un poquito de cariño puesto en la cosa. ¿Cómo haces referencia a una grabación de...? Una grabación así, bueno, la motivación de qué es lo que encontraron, qué es lo que les parece interesante y qué es lo que no. Vamos a hacer un videoblog. ¿El audio de las dos o con una persona, vale? No, con una persona. O sea, presentando las diapositivas. O sea, mira, yo creo que mejor puede ser eso, o si no, simplemente introduciendo las diapositivas. Diciendo, mira, esto es lo que hemos encontrado. Por ejemplo, ¿por qué eligieron esas 2 referencias bibliográficas? Estas son las más importantes que hemos encontrado. Porque esto, por esto, por lo demás allá. Ahora, pueden centrarse en formas monogénicas de estas enfermedades, que las hay, o en la multifactorial más compleja. Eso es. Bueno, ¿alguna preguntita o alguna cosa? Si no, bueno, creo que no pasa nada. Se pueden quedar aquí trabajando con la... Sí, se justifica que el tiempecito. ¿Y tú lo vas a hacer solo? Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué te dijeron? Esto es la evaluación.